quiero lograr sembrar en sus corazones tres cosas. Primero, definir bíblica y teológicamente la bondad de Dios. Como segundo, me gustaría distinguir entre la bondad general y la bondad salvadora. Y como tercero, aplicar la bondad de Dios a la vida cristiana, aún en medio del sufrimiento. Es muy fácil ver la bondad de Dios cuando todo está bien, todo el mundo está saludable, cuando hay dinero en la cuenta, cuando el trabajo funciona bien. En mi país de donde vengo decíamos muchas veces cuando el frío tiene comida. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de la bondad de Dios cuando falta el trabajo, cuando falta la salud, cuando hay escasez? Y aún así Dios sigue siendo bueno. Entonces, eso es lo que no es lo que necesitamos saber, porque ya eso lo sabemos, sino mayormente refrescar ese conocimiento y mayormente pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a que sea una certeza, ese conocimiento en nosotros, no en Dios. Dios es bueno, pero muchas veces somos nosotros los que dudamos de esa benevolencia de Dios. Bueno, hermano, ¿qué es la bondad de Dios? Y esa creo que es la pregunta que debemos darnos respuesta inicialmente, ver la definición. Y Arthur W. Pink define la bondad de Dios como la disposición de Dios para ser amable, compasivo y benevolente con sus criaturas. Y es que, hermanos míos, la bondad de Dios no es una reacción externa, sino una perfección eterna de su naturaleza. Dios no es bueno porque eso lo hace ver mejor. Dios no es bondadoso con nosotros porque son frutos que lo perfeccionan más a Él. No, Dios es bondadoso porque Él es la esencia total de lo que es bueno. Entonces, lo que estamos viendo no es solamente una parte del carácter de Dios, algo que Dios ha moldeado, sino es parte de la naturaleza que Dios aplica y nos muestra sobre sus hijos. Y nuevamente podemos ver cómo en el Salmo, cómo podemos ver, hermano, en el Salmo 119, versículo 68, y tengo agua aquí, si piensan que no tengo 2 pomos aquí. El tema es que mi garganta a cada rato me está haciendo una mala pasada, pero estamos bien. Vemos en el Salmo 119, 68, y volvemos a leerlo, dice, bueno eres tú y bienhechor. Y Dios no solo hace el bien, sino lo que estamos viendo en el texto es que Él es bueno. Aquí vemos la bonanza de Dios como naturaleza y como acto. Bueno eres tú. ¿Y qué más? Y bienhechor. O sea, la naturaleza de Dios es hacer bien porque Él es el bien. Él es el bien absoluto. Entonces aquí lo vemos como que la bondad no es algo que Dios hace ocasionalmente, sino que mayormente es parte inseparable de su naturaleza divina. En parte inseparable de su naturaleza divina, sino que también podemos ver que Dios no puede, y esto es importante, hermano, Dios no puede dejar de ser bueno. Aun cuando aplica su justicia, Dios no está dejando de ser bueno. Dios está aplicando su justicia, que es, valga la redundancia, justa. Y por tanto, por esa aplicación de su justicia, Dios está mostrando que es un Dios justo y a la vez que un Dios que es bueno. Entonces, si podemos dejar una enseñanza clave en esta primera introducción, podemos decir que Dios no actúa bien para llegar a ser bueno. Él actúa bien porque Él es bueno. Y hermano, eso es algo que muchas veces nosotros, como conocemos y nos han hablado de Dios, enseguida
hacemos esa comparación. Bueno, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es justicia. Pero quedarnos, hermano, con esta idea fundada en nuestros corazones, en nuestra mente, de que aunque las cosas estén saliendo supuestamente mal, Dios es bueno y Él está permitiendo estas cosas. Eso nos cambia, hermano, mucho la perspectiva, aún hasta de nuestras oraciones, y mucho más de la confianza que podamos nosotros tener con nuestro Dios. Si alguien quiere hacer algún comentario de este momento, todavía tenemos tiempo, por eso le doy la palabra. Entonces, ¿cómo pondríamos ahí en la primera línea? Sí. En la primera línea. Ajá. La voluntad de Dios no es algo que Él busca, hace. Sí, no es algo que es opcional o ocasional, sino que es algo que Dios es. Entonces, vamos a ver entonces como segundo punto. Aquí vamos a estar viendo varios puntos, vamos a estar viendo como 6 puntos. Pero bueno, ahí creo que en su bosquejo tiene cada uno separado por sus puntos también. Vamos a entrar entonces en lo que es la bondad de Dios como atributo esencial. Permiso, un momentico. Entonces, Pink nos enseña a través de su libro que la bondad no es separable de los demás atributos. Esto es en perfecta armonía con su santidad, justicia y soberanía. Y quiero citar una porción del libro, ¿no?, de Arthur Pink, y dice así: todo lo que emana de Dios, o sea, todo lo que se desprende de Dios, lo que sale de Dios, sus decretos, sus leyes, su providencia, la creación, no puede ser sino bueno, como está escrito. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. No se quedó en que era bueno, sino que era bueno ¿en qué? En gran manera. Y ahí podemos ver cómo aún en la creación Dios está dejando, emana de él que su naturaleza. Así que, hermano, sigue Arthur Pink hablando, dice, así que la bondad de Dios se revela en primer lugar en la creación, y cuando más detenidamente estudiamos a la criatura, más evidente es la bondad de Dios. O sea, no solamente podemos, y por eso es que el hombre, hermano, no tiene excusa delante de Dios, porque la propia creación está dando muestra del carácter de Dios, de quién es Dios en su esencia. Todo lo hizo Dios bueno, ¿en qué? En gran manera. Dios no quedó, cuando hizo todas las cosas, Dios, bueno, me parece bien, no, dice que lo vio que fue bueno en gran manera. Y esa frase se repite no solamente cuando separó las lumbreras, cuando hizo los bosques o los árboles, la vegetación, cuando hizo todos los animales, aún cuando separó las aguas, dice, aún también cuando nos hizo a ti y a mí. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva en el Edén, dijo que eso era bueno en gran manera. Y aún en nosotros puso algo que no puso en el resto de la creación. ¿Qué fue? No solo aliento de vida, la imagen y semejanza moral de Dios en nosotros. O sea, si pudiéramos entonces analizar algo, Dios ha sido bueno en gran manera más en nosotros que en toda la creación, porque somos los únicos que tenemos su imagen y semejanza moral. Ni tan siquiera los ángeles. Quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 33, versículos del 18 al 19. Y ahí vamos a estar viendo cuando Moisés le pide ver la gloria de Dios, cómo el Señor le responde. Éxodo capítulo 33, versículos del 18 al 19. Sí, hermana, léalo, por favor. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo. 10. Sí, Éxodo 33, 18 y 19. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria.
Y respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Bien, si analizamos ese texto, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Dice que yo te mostraré, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Pero sin embargo, lo que Dios hizo pasar delante de Moisés no fueron todas sus obras buenas, no fueron todos sus deleites. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó el mismo Dios delante de Moisés. Entonces, si podemos analizar ese texto, lo que está viendo es que cuando Dios dijo, haré pasar todo mi bien, y pasa a Él, ¿qué estamos queriendo decir? Que Él es el ¿qué? El todo bien. Él es la esencia total y majestuosa del bien. Entonces, Moisés pide ver la gloria de Dios y Dios responde revelando su bondad. Hermanos, cuando Dios se nos muestra en las Escrituras, cuando nosotros podemos interpretar un texto correctamente y que Dios nos da esa iluminación, lo que podemos ver es la bondad de Dios para con sus hijos, que Él nos revela lo que a muchos les oculto. Y eso es un motivo más que suficiente, hermano, de poder darle gracias a Dios, de poder abrir las Escrituras y no encontrar tropiezo en ellas, de poder ubicar a Cristo no solamente en el Nuevo Testamento, sino a lo largo de toda la Biblia. ¿Cómo podemos ver, cómo podemos nosotros asociar ese cordero que Dios mandó a matar en el Antiguo Testamento y que hoy lo podemos asociar que era una maqueta de lo que Cristo iba a hacer? Y poder ver toda la revelación de Dios a lo largo de todas las Escrituras, que no es como un mueble de gavetas. O sea, que en el Antiguo Testamento, bueno, esta gaveta nada más que es para la ley, pero para poder abrir la otra hay que cerrarla, y abre esta para poder entender que el sacrificio apuntaba a Cristo, y después cierra esta gaveta y abre la última para poder ver que Dios es la gracia. No, desde el Génesis hasta el Apocalipsis estamos viendo una revelación de un Dios que es bueno en gran manera para con su creación. Y esa iluminación es más que suficiente, hermanos, para poder darle gracias a Dios de que no haya tropiezo en nuestro Señor cuando nosotros leemos y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. ¿Y dónde más nosotros podemos averiguar la benevolencia de Dios si no es a través de las Escrituras? Y el mismo Cristo lo dijo en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Él. No hay otro libro, no hay otro documento que podamos nosotros conocer de Dios que no sea en las Escrituras. El poder entender las Escrituras es una benevolencia de Dios, hermanos míos. Y lo podemos ver, hermanos, a lo largo de cuántas doctrinas heréticas no han salido por un texto fuera de contexto. Poder nosotros entender a un Dios bueno, ver su benevolencia a través de las Escrituras es una obra maravillosa que Dios está haciendo en ti y en mí, que podemos entender claramente las Escrituras. Entonces podemos definir, hermanos, que como principio bíblico que la bondad de Dios no es secundaria, sino es central a su revelación. Y aquí esto nos lleva, hermano, que no solamente Dios es bueno, sino que la gloria de Dios se revela en su bondad. Nosotros podemos ver la bondad de Dios y ver ahí mismo también la gloria de su presencia. La bondad de Dios es la base de su paciencia, la fuente de su misericordia y la raíz de su gracia. Y esto nos lleva, hermanos, a ver el tercer punto, ver la bondad general de Dios. Y aquí podemos resumirla como esa bondad común. Es esa bondad, hermanos, que nos lleva no solamente se acata a sus hijos, sino esa bondad común es aquella que aún está sobre aquellos impíos, que permite que no sean más malos de lo que normalmente son, sino que es esa bondad, esa gracia común que hace
que aún ese mal sea controlado y que el ser humano, aún por muy caído que esté, todavía se le active esa imagen moral. Es por la gracia común de Dios. Dios es bueno, hermano, con toda su creación. Y aquí vamos a ver que Dios es bueno incluso con los impíos. Dice Arthur W. Pink en su libro: la bondad de Dios se manifiesta en el hecho de que cuando el hombre quebrantó la ley de su creador, no comenzó enseguida una dispensación de pura ira. Dios podía haber privado a las criaturas caídas de toda bendición, consuelo y placer, y en lugar de hacerlo así, introdujo un régimen mixto de misericordia y de juicio. Y ahí podemos verlo, hermanos, como en Mateo capítulo 5, versículo 45. ¿Algún hermano que lo tenga, por favor, y me pueda compartir la lectura? Mateo capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí vemos cómo hace Dios hacer esa benevolencia sobre malos y buenos. Y le manda la misma bendición de la lluvia, la misma bendición natural. No estamos hablando de bendición salvífica. Después vamos a entrar en la bendición salvífica. Pero vemos cómo Dios sigue siendo bueno, sigue creciendo el cultivo, sigue bendiciendo la tierra, una tierra que está maldita por el pecado. Pero cómo Dios bendice proveyendo ¿a quién? A justos y a injustos. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, dice la palabra. Dios es bueno incluso hasta con los impíos. Su provisión, paciencia y cuidado alcanza a todos. Y no quiero que me malinterpreten, no estamos hablando de salvación aún. Después vamos a entrar. Pero aún, hermanos, vemos cómo Dios permite que una persona que detesta a Dios, que aún no quiere saber de Él, aún que voluntariamente ignore de su presencia, y cómo esa persona en algún momento pueda caer grave en el hospital, y aún así Dios pone su mano común, su gracia común, y sale de ese hospital. Y esa misma persona saliendo del hospital puede darle gracias quizás a otros dioses que practica, o aún diciéndole, oh, es un guerrero, cómo batalló por su salud. No, el hombre estaba más muerto que vivo. Pero Dios en su gracia común permitió que él siguiera viviendo. Claro que eso va a caer en su condenación si no le da las gracias a Dios, porque fue Dios quien lo sanó. Pero aún en ese momento, sin él darse cuenta, o él añadiéndole esa fuerza de voluntad inquebrantable a su físico o a su anatomía, fue la mano de Dios, la gracia de Dios que estuvo obrando en él. Entonces, aún en esa impiedad acumulada en esa persona, aún ahí vemos cómo Dios es bueno. Dios es bueno con su creación. Dice el Salmo 145, versículo 9. Si algún hermano lo tiene, por favor, que... Salmo 145, versículo 9. Dice, bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. O sea, bueno es Jehová para su iglesia, para sus escogidos, para el pueblo de Israel, para con todos. Bueno es Jehová para con todos. Y esta bondad, hermanos míos, no implica, y esto es algo que quisiera que quedara claro, Dios es bueno incluso con los impíos, vemos como su provisión, su paciencia y cuidado alcanzan a todos, pero esta bondad no implica aprobación del pecado. Dios es bueno, pero Dios no pasa por alto el pecado. Esa es la gracia común. Entonces, en el Salmo 145, versículo 9, vemos que como Dios dice, bueno es Jehová para con todos.
La bondad de Dios, hermanos, se extiende incluso a aquellos que lo desprecian. Y esto es algo, hermano, que debe quedar bien claro para nosotros. Pudiéramos hacerlo como una aclaración teológica. La bondad común no salva, pero revela la paciencia de Dios. La verdad, la bondad común, esa bondad que cae sobre todos los seres humanos, no salva. Pero aún así vemos cómo revela una paciencia increíble de un Dios santo, de un Dios justo, un Dios que aun cuando se aira es una ira santa, pero aún así, airado, Dios sigue siendo justo y bueno. Y esto nos deja, hermano, con una advertencia, y es que la bondad común nos salva, pero también puede llamar al arrepentimiento. Y como estos mismos ejemplos, muchas veces también hemos visto que después de estas grandes pruebas que pasan ciertas personas, después ellos entienden y el Señor permite que a través de este gran sufrimiento puedan venir también al arrepentimiento. Y eso no lo digo yo, no lo he inventado, no es una poesía que me escribí yo en la oficina de mi casa. Podemos buscar Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, ignorando su benignidad y seguida a la ¿Ven? Dice. Y vamos a leerlo quizás desde el versículo 2. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hace, y haces lo mismo, y tú escaparás del juicio de Dios. Y ahí donde viene el texto, dice, o menosprecias, y miren cómo dice el texto, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mis hermanos, mira el derroche de tesoro que Dios está haciendo para ti y para mí. Que esa benignidad, ese derroche de benignidad es la que te ha traído a ti y a mí en arrepentimiento. Y si tú estás aquí, tenemos algún visitante que aún su corazón no ha sido traspasado por la verdad de Dios y no lo ha traído en arrepentimiento, amigo, considera estas palabras. Dios en su benignidad te está prolongando un tiempo para que tú vengas en arrepentimiento, para que tú le creas. Dios no se place en hacerte juicio. Y es un juicio que Dios tiene que hacer para mostrar que Él es bueno y no pasa por alto el pecado. Pero esa benignidad no la desprecies. Sí, mi hermano. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada palabra que te hable, que te manifieste de este Dios santo, está haciendo dos obras. O te trae en dolor de corazón, en arrepentimiento a Él, o simplemente te asevera y te asegura para el día de la condenación, por haber endurecido tu corazón. Y aquí no estamos hablando si eres elegido o no. Aquí no estás hablando si vives el privilegio de ser aceptado por Dios o no. Aquí estamos hablando que de un corazón duro nace el juicio de Dios. Y quiera Dios que ninguno de los que están en esta iglesia, los que nos pueden escuchar por las redes sociales, puedan entender realmente la benevolencia que Dios está mostrando para cada uno de nosotros cuando su palabra es predicada, cuando es expuesto el evangelio de Dios para salvación, como decía el apóstol Pablo, del cual él no se avergonzaba porque es poder no de los apóstoles, no de los profetas, es poder de Dios para salvación. Lo que Dios está haciendo hoy es que si a tu oído llega estas palabras, está haciendo un derroche de benevolencia al estarte brindando su palabra. No es las mías, es las palabras de Cristo.
Dios está siendo bueno cuando su evangelio todavía es predicado y personas vienen al arrepentimiento. Y esto nos debe llevar al punto de ver la bondad salvadora de Dios. Aquí Arthur W. Pink es claro y profundamente reformado, si podemos llamarlo de esa manera. Dice, la bondad salvadora no es universal, sino particular y redentora. Y vamos a estar tratando dos textos simultáneamente. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, Dios lo que está mostrando y lo que va a mostrar en los siglos venideros es las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad. En otras palabras, lo que Dios les está mostrando es su benignidad a plenitud máxima. ¿Y dónde sucedió eso? En la cruz del Calvario. Dios fue bueno en gran manera en la cruz del Calvario. No porque haya matado a su hijo, sino porque a través de la muerte de su hijo tenemos amplia y generosa entrada ante el trono de la gracia. Si Cristo no muere, nosotros no nos salvamos. Qué bueno que Dios no oyó las palabras de aquellos que le decían, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Qué bueno que Él ignoró eso. Si Cristo se baja de la cruz, tú y yo estuviéramos simplemente ocupando un espacio más en la lista de todos los que van para el infierno. Pero Dios ha sido bueno en gran manera, que permitió clavar a su hijo en una cruz, poner toda su ira sobre el juicio que le estaba celebrando, que le estaba pasando sobre su hijo, poner todos nuestros pecados en esa cruz para que tú y yo hoy podamos disfrutar de la benevolencia y la bondad de Dios, que es la salvación. Pero aquí encontramos también Tito capítulo 3, versículos 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mi amado hermano, Dios no vio tu currículum. Dios no vio lo bueno que tú ibas a hacer. Dios no vio lo elocuente que tú ibas a hacer. Él te salvó por la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. No por tus obras, no por nada de lo que hubiéramos hecho, no por nada de lo que Dios vio en nosotros que podía ser usado. Dios lo hizo por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que está diciendo es que tú no servías para nada y Dios te hizo altamente servible para su obra. Si hoy tú entiendes la palabra, si hoy tú puedes darle gloria a Dios, si hoy tú puedes aún mandar el evangelio a otros oídos que no lo creen, es porque Dios te ha cambiado totalmente para la gloria de su nombre. Amén. Dios ha sido bueno contigo y conmigo. En estos tres textos, hermanos, podemos ver cómo cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, vemos a Cristo en la máxima expresión de la bondad de Dios. Y esta bondad de Dios brilla con mayor claridad en la cruz del Calvario, en donde por un momento se oscurecieron todas las nubes, se rajó el velo ahí, en lo que muchos pensaron que habían clavado a la salvación. Fue ahí donde fuimos liberados.
Dice Arthur Pink, la bondad de Dios apareció más gloriosa que nunca cuando envió a su Hijo, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas capítulo 4, versículos 4-5. Fue entonces cuando una multitud de huestes celestes alabó al Creador y dijo, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 14. Mis hermanos, cuando Dios pisó la tierra, lo que vino a hacerte fue bien en gran manera. Y Él no vino alabándose Él mismo. Mira cómo los ángeles vienen diciendo, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios lo que vino a hacerte fue bien. Mi hermano, mi amigo, no huyas de Cristo. Cristo lo que quiere hacerte es bien. Cristo no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Si tu corazón no está en Cristo, tú corres un serio peligro. Tú necesitas ser salvado. Tú no necesitas ser sanado. Tú no necesitas ser curado. Tú necesitas ser salvado. Tu tiempo escasea. Ya tú estás en horario de descuento. Tu tiempo se acaba. Ven a Cristo. Ven al todo bien. Lo que podemos encontrar aquí, hermano, es que la bondad redentora es particular y eficaz. Se manifiesta plenamente en la obra de Cristo. Y la cruz es la máxima expresión de la bondad divina. Lo que hizo Cristo en la cruz fue la mayor expresión de amor que la Trinidad planeó antes de la fundación del mundo para que tú y yo fuéramos alcanzados por ella. Toda verdadera comprensión, y esto se los dejo, hermano, como una aplicación pequeña de este capítulo, de esta parte de la clase, y es que toda verdadera comprensión de la bondad de Dios debe pasar por la cruz. Todo lo bueno que vemos en Dios se resume en la cruz. Aun cuando Dios le estaba dando la ley, cuando Dios, aún después del pecado de Adán y Eva, que lo que merecían era muerte absoluta, Dios buscó un sustituto y aún también le dio una promesa redentora, el protoevangelio. Ahí estaba la benevolencia y la bondad de Dios en acción. Esto nos lleva, hermano, al quinto punto de la clase. Y vemos la bondad de Dios en medio del sufrimiento. Y es aquí donde muchos a veces flaquean. Bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Vamos a buscar Hebreos capítulo 12, versículo 10. Yo la tengo. Sí, hermano, por favor, léalo. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Empieza un versículo más arriba. ¿Del 9? Del versículo 9, por favor. Ok. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermano, ahí que estamos viendo un Dios bondadoso que por medio de la disciplina nos está llevando ¿a qué? Al arrepentimiento, a buscar de Él, a moldearnos a su carácter. O sea, en otras palabras, hermano, cuando tú y yo somos disciplinados, no está cayendo la ira de Dios, está cayendo el amor de Dios para con sus hijos. Nos está disciplinando porque nos ama, no porque nos tiene ira. Romanos 8:28, un texto muy conocido. Ya prácticamente ese texto lo pudiéramos decir hasta sin abrir la Biblia. Esto es a los que conforme a sus propósitos
son llamados. Hermano, ahí vemos que la bondad divina no siempre produce comodidad. Ahí no estamos hablando que todas las cosas le van a salir bien. No, todas las cosas le ayudan a bien. Y aquí vemos otra aplicación. Vemos cómo Dios usa la aflicción para santificar a sus hijos. Hermanos, la disciplina es una forma real de bondad de Dios. Y aquí sí lo podemos ver como una verdad pastoral de parte de Arthur W. Pink. Podemos ver cómo Dios es bueno, incluso, hermanos, cuando sus caminos no son agradables. Y este texto lo saqué precisamente del escrito de Arthur W. Pink y me gustó realmente muchísimo, no solamente por lo que dice, sino para tenerlo como una perspectiva para este año. Y escuchen bien, hermano. Dice Arthur W. Pink, no debemos permitirnos ni un momento de incredulidad acerca de la bondad de Dios, aunque todo lo demás sea puesto en duda. Esto es absolutamente cierto. Jehová es bueno, sus privilegios pueden variar, pero su naturaleza es siempre la misma. Si esto lo pudieras memorizar, hermano, créeme que la perspectiva espiritual, la confianza que puedas tener en el principio de este año para el resto del año, va a cambiar drásticamente y para bien. Todo lo que nos sucede está bajo el control de Dios. Sea la situación que sea, tu situación de salud, la económica, la espiritual, toda está bajo el gobierno de Dios. No hay nada que Dios se le escape de sus manos. Y me gustó mucho como lo dice Pink, no debemos permitirnos ni un momento de incredulidad acerca de la bondad de Dios. Eso es algo que no deberíamos permitirlo. No, es que no sé si yo seré salvo. Si Dios me... No, hermano, no es algo que tú te debas permitir. Cree en el Señor Jesucristo. Eso es algo, no es opcional. Eso es algo que es un parámetro que debemos establecernos en nuestra conciencia y repetirnos cuanto más dudamos. ¿Qué es lo que decía el salmista? En el momento que más temo, yo en ti confío. El salmista no dijo, bueno, en el momento que temo, Señor, si tú pudieras aparecer y yo oro a ver si tú me calmas. No, dice, yo en ti confío, sea lo que sea. Y me gustó también cómo los amigos de Daniel dijeron, ellos iban a entrar en el foso de fuego, en el horno ese que los iba a exterminar al segundo. Y ellos le dijeron, no vamos a adorar a tu Dios. Y sea que Dios nos salve o no, yo no adoraré a tu Dios porque creemos en el único Dios verdadero. Amén. Es increíble cómo esos muchachos eran como unos jóvenes. Pero aún esos jóvenes tuvieron una convicción de fe, de la bondad de Dios. Ahí vimos a un Dios totalmente bueno y Dios no estaba en la obligación de salvarlos del horno, pero Dios los testificó y desde esos años ese relato, y no es una parábola, no es una alegoría, no es una historia real, cómo esa fe de esos tres amigos de Daniel, confiando en la bondad de Dios, ha perdurado hasta estos momentos, porque Dios bendice la obediencia y todo aquel que cree en la bondad de Dios. Hermano, una de las secciones que debemos traernos entonces es que lo que dice Pink, vemos cómo lo describe exponiendo un error muy común en nuestra sociedad. Y ese error es lo que habíamos dicho ahorita. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el dolor? Bueno, vamos a darle respuesta bíblica a ese asunto. Vamos a buscar el Salmo 34, versículo 19. ¿Qué dice el Salmo 34, versículo 19? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová.
aquí no estamos hablando de que una vez que nos arrepintamos de nuestros pecados, de que abracemos a nuestro Dios, todo es una maravilla y color de rosa. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de algunas los librará Dios. No, dice la palabra, de todas las librará Dios. Pero eso se comprueba, eso se escribe, eso lo escribe un corazón que ha vivido pruebas, no desgracias. Un corazón que ha sido moldeado por las pruebas y que se ha calado, se ha preparado y ha abrazado la confianza de que tiene un Dios bueno. Y Romanos capítulo 8, versículo 28, ya lo conocemos. Entonces, hermano, lo que podemos ver es que la bondad de Dios no siempre se manifiesta en comodidad, sino en conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 10. Dice así su palabra, lo leo. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, el texto que leímos, como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios no te disciplina porque está aburrido. Dios te disciplina para que seas santo como Él es. Para que cada día moldearte en ti el carácter de Cristo. Entonces, mis hermanos, la disciplina es una forma severa, pero real, de la bondad divina. Y esto, hermano, nos lleva al punto número 6 y último, y lo vamos a ver de una manera aplicativa, lo que hemos estado desarrollando en el resto de la clase. Primero, la bondad de Dios en este estudio, hermano, debe revelar primeramente confianza en su carácter. Descansar en la bondad de Dios aun cuando no entendemos las cosas que estén sucediendo a nuestro alrededor. Señor, pero si yo he sido obediente, ¿por qué me pasan estas cosas? No, hermano, esa no es la pregunta. La pregunta es, Señor, tú estás en control de todas las cosas. Segundo punto, y aplicativamente a nuestras vidas, esto debe llevarnos, hermano, a un arrepentimiento sincero. No abusar de su paciencia. No es que, no, yo confío en Dios, Dios no me va a dejar pasar por esto. No, hermano, esa no es la manera. Señor, yo sé en quién he creído y es poderoso para salvarme. Esa es la respuesta. Sea que nos cure o no, sea que nos reviva o no, sea que suceda lo que tanto temamos o no, Dios está en control. Y lo que Dios provoca en mi vida, lo que Dios produce en mi vida, me va a ser para bien, porque Él lo ha prometido en Romanos 8, versículo 28. Todas las cosas nos ayudan para bien. Tercer punto aplicativo, debe llevarnos, hermanos, a una gratitud constante. Reconocer cada dádiva como expresión de su bondad. Cada área de su bondad, cada área de nuestras vidas, debe mostrarnos a un Dios bondadoso, un Dios que es bueno. Dios no nos ha pagado como merecemos, sino que mayormente Él nos ha pagado como no merecemos. Nos ha dado perdón de pecado y vida eterna. Como cuarto punto, nuestra vida debe ser una imitación. Y es que debe reflejar la bondad de Dios hacia otros. Debe ser una imitación de su bondad hacia otros. Nuestra vida debe imitar la bondad de Dios. Quiero que me acompañen en el Salmo capítulo 23, versículo 6. Algunos conocen ese texto como los sagüesos de Dios. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todo el resto del mes. ¿Qué dice el texto? Todos los días de mi vida.
Amigo y hermano, Dios lo único que quiere es hacernos bien. Dios lo único que quiere es que el bien y la misericordia te persigan por toda tu vida. Hermanos, la bondad recibida, y escucha este pensamiento, la bondad recibida debe convertirse en bondad reflejada. La bondad recibida debe convertirse en bondad reflejada. Quisiera concluir con unas pequeñas preguntas. Amigo, y mi hermano, ¿cómo la bondad de Dios y cómo se define la bondad de Dios y cómo difiere de una visión sentimental? Simplemente que no debemos confiar en Dios simplemente cuando las cosas vayan bien o dudar de la bondad de Dios cuando las cosas no vayan tan bien. No, Dios es bueno y como dice el texto, y para siempre es su misericordia. Eso es un ejercicio de fe, no un ejercicio práctico. Es un ejercicio que debemos hacernos cada uno de nosotros y sea como sea que esté en nuestra situación, confiar en un Dios que es bueno. Dice, ¿por qué la bondad común no garantiza la salvación? Bueno, no garantiza la salvación porque es una gracia de Dios, es una gracia común, que es la gracia que Dios aplica para todo. Pero bendecidos aquellos que tuvieron su corazón duro, pero que ahora fueron cambiados y que pueden ver, pueden abrazar, pueden creer esa bondad de Dios. ¿Cómo puede confiar en la bondad de Dios en medio del dolor? Porque Dios controla todas las cosas. No hay nada, hermanos, no hay nada que Dios no pase por alto. Dios controla todas las cosas. Y esto es una pregunta que debemos darnos respuesta en el resto del año. ¿Cuántos de nosotros no está pasando por situaciones? Todos, de diversas maneras. Pero Dios está en control de todas las cosas. Hermanos, como conclusión, veamos que la bondad de Dios no es debilidad, no es sentimental, no es negociable. Más bien encontramos que la bondad de Dios es santa, sabia, soberana y redentora. Y su mayor evidencia se encuentra en el Jesús crucificado. Quiero que me acompañen a Nahum, capítulo 1, versículo 7. Yo lo tengo. Sí, mi hermano, por favor, léalo. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Amén. Jehová es ¿qué? Bueno. Él es bueno. Pero es bueno cuando tu situación económica, migratoria, laboral, económica, ¿está bien? En el día de la angustia. No, en el día de la angustia. La bondad de Dios, hermano, es santa y soberana y no contradice su justicia ni su disciplina. Mayormente, hermano, encuentra su mayor evidencia en Cristo. Y para terminar, quisiera dejarle un pensamiento. El creyente descansa no en las circunstancias, sino, hermanos, en el Dios que es eternamente bueno. Y quiero que este pensamiento sea realmente un lema que te puedas repetir todas las mañanas. No te permitas, como dice Arthur W. Pink, no te permitas un segundo de incredulidad de que Dios dejó de ser bueno contigo. No te lo permitas, porque Dios no te ha dejado al abandono. Dios no te ha dejado al abordaje. Dios no te ha dejado a la deriva. Dios está en control de todas las cosas.